Bueno, eguerdi on guztioi, hasiera emango digu gaurko jardunaldiari. Bueno, nik Mikel Ibarra naiz, Aklima klusterreko berrikuntza arloko arduraduna. Lehendabizi eskerrak eman nahiko nuke alde batetik BRT-ako ordezkariari, Garbiñe Manterolari, eta gaikerretik edukiko ditugu ikerlariei, Asiera Zueta eta Rafa Miguel. Eta nola ez, jardunaldian parte hartzen ari zareten guztioi. Gure gaurko pilula teknologikoa, urte honetan zehar antolatu dugun saioen azkenengoa izango da. Espero dugu datorren urtean ere errepikatzea saio hauek. Eta beste alditan aipatu dugun bezala, gure helburu nagusia saio hauekin, BRT-aren laguntzarekin Euskal Zientzia eta Teknologi sarean garatutako ezagutza ingurumen enpresei ailegatzea da, ezagutza hau merkatura transferitzea errazteko. Azkenik, gogorrazi behar dut, galderak egiteko aukera duzuela, miten mezuen bidez, eta beste aldetik, saioa grabatua izango da, eta eskuragarri izango duzuela, hurrengo egunetan Aklimaren YouTuberen webgunean. Comentaba, soy Mikel Ibarra, responsable del área de innovación de Aclima, y quería agradecer en primer lugar tanto a Garbiñe Manterola, representante de BRT, así como a los investigadores de Gaiker con los que contamos hoy en esta píldora tecnológica, a Asiera Zueta y Rafa Miguel por la participación en esta sesión, y obviamente a todos los que estáis participando hoy aquí como asistentes en esta píldora tecnológica. He comentado también que esta cuarta y última píldora del 2021 es la cuarta y la última píldora del 2021 de esta serie de sesiones que estamos organizando en colaboración con BRTA, con el objetivo de trasladar el conocimiento general de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología hacia el sector empresarial de medio ambiente vasco, para tratar de facilitar que este conocimiento se transforme en oportunidades de mercado, ¿no? Trasladar este conocimiento a mercado, facilitar que este conocimiento se traslade al mercado, que es uno de los compromisos que hemos adquirido como agentes de intermediación de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. Y con el objetivo final también de, además de esa transferencia a mercado, pues bueno, promover proyectos de cooperación entre las empresas y los centros tecnológicos vascos en el ámbito del medio ambiente, y siempre, como hemos comentado en otras sesiones, pues proyectos de cierta envergadura que puedan dar respuesta a los retos ambientales que tiene actualmente Euskadi. Y bueno, animaros también a los que participéis y que tengáis alguna propuesta, alguna idea de proyecto, que os podáis acercar al clúster como entidad de intermediación para poder, bueno, conformar proyectos entre empresas, centros y otras entidades de investigación orientadas a dar respuesta a estos retos. Recordar que el webinar va a ser grabado, dispondréis después de la grabación en la web de YouTube de Aclima, y también recordaros que podéis realizar preguntas, cuestiones a través del chat del Zoom. Y bueno, pues voy a presentar brevemente a los participantes que tenemos hoy. Como en las anteriores ocasiones, contamos con Garbiñe Manterola, de BRTA. Garbiñe es la responsable de transferencia del conocimiento de BRTA, Consorcio Científico Tecnológico Vasco. Es licenciada en Ciencias Ambientales y doctora por la Universidad de Navarra. Y bueno, a nivel
profesional ha trabajado en el ámbito empresarial en empresas de tecnologías ambientales y como investigadora ha podido trabajar principalmente en el ámbito del tratamiento avanzado de aguas residuales y la recuperación de recursos. Además, Garbiñe es miembro de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles. Garbiñe, te cedo la palabra. Eskerrik asko, Mikel, por la introducción. Y bueno, me toca también hacer una introducción, ¿no? Sarreratxo bat, azken pildora teknologiko honi hori sarrera bat emateko. Kasu honetan Gaikerrekin zoragarria izan da azken bai 3 saioak eta 4. honetan parte hartzea batez ere zuk esan bezala Mikel balio duelako berreteako zentroetan dauden gaitasunak eta jakinduria nolabait ere enpresen eskura jartzeko. Nola kasu honetan azalpenekin, ez? Zer egin dezakete, ze teknologia dago zentroetan eta zer erabil dezakete enprese produktu berriak eta prozesu berriak sortzeko. En este caso, tras las 3 últimas en las que participaron CI Tecnalia y Tecniker, pues nos toca otro centro de RTA, Gaiker, que nos va a hablar específicamente de unas tecnologías para, otra vez, desde unos subproductos o unos residuos en los que no hay mucho valor actualmente, de alguna forma, a través de las tecnologías que ofrecen los centros, pues se puedan conseguir productos de valor añadido. En este caso, el tiro se va a centrar en una temática que actualmente está muy en boga, que es el material plástico, ¿no? El material plástico en el último siglo y ha tenido un uso, o sea, el uso o su uso ha aumentado exponencialmente y eso ha acabado también en que esté presente en muchos puntos de nuestro medio ambiente y se han detectado pues, necesidades o soluciones para su recogida, su tratamiento, pero también para el tratamiento posterior y de alguna forma extracción de productos que luego las empresas puedan emplear para un segundo, tercer o un cuarto uso. Entonces, bueno, lo mismo, yo creo que luego Asier y Rafael ya expondrán muchísimo más en detalle, pero simplemente decir que todo esto parte de una necesidad de que el material plástico de alguna forma no puede estar presente en el medio ambiente. Existe una legislación cada vez más estricta para que eso no ocurra y, por lo tanto, esto ha derivado a que pues bueno, de esa necesidad también se hayan detectado oportunidades económicas, ¿no? Y yo creo que tanto Asier y Rafael pues nos van a describir esta problemática y las soluciones que desde Gaiker pueden ofrecer. O sea que os doy la palabra, si os parece. Bien. Bueno, ya, perdón, que hago de maestro de ceremonias y os hago una pequeña introducción. Si os parece bien, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso, presentaros a los 2 investigadores que tenemos hoy de Gaiker, que es un centro tecnológico que se dedica a la investigación y a la presentación de servicios tecnológicos innovadores desde su creación en el 1985, que contribuye al desarrollo tecnológico y a la competitividad del tejido empresarial y el aprendizaje y la especialización. Una de sus áreas principales de conocimiento, que es con la que hoy participan en estas píldoras, es el área de biotecnología y los composites y polímeros funcionales sostenibles. Hoy tenemos en esta píldora a Asier Asueta y Rafa Miguel. Asier Asueta es ingeniero químico e investigador en el Centro Tecnológico en Gaiker desde 2007 y actualmente desempeña labores como investigador en el área de reciclado y economía circular, centrado especialmente en el desarrollo de proyectos de investigación para la gestión, recuperación
y reciclado de residuos en general y específicamente en el área de residuos plásticos. Rafael Miguel es coordinador comercial del área de reciclado y economía circular de Geiker y bueno, lleva en el centro tecnológico desde hace más de 30 años, en los cuales ha desempeñado diversas labores relacionadas con el desarrollo de materiales innovadores y el desarrollo de tecnologías para la economía circular. Agradeceros a los dos la participación y bueno, os doy la palabra. Vale, pues bueno, como ha dicho Miquel y Garbiñe, yo soy Asier Asueta, soy investigador de Geiker y hoy participo como ponente en la 4ª píldora tecnológica relacionado con procesos de reciclaje químico. Lo primero que quiero decir es agradeceros a Clima y al BRTA por contar con nosotros y por organizar estas jornadas que me parecen muy interesantes de cara a visibilizar un poco lo que hacemos y desarrollar procesos y tecnologías que poquito a poco se vayan implantando para dar solución al tratamiento de los residuos. Entonces, bueno, dicho esto, si os parece, comienzo a compartir la presentación. Aquí. Vale. Vale. Entonces, lo dicho, la ponencia de hoy, la píldora de hoy, trata sobre procesos de reciclaje químico como una alternativa para el uso circular de los materiales plásticos. Y la píldora está estructurada de la siguiente manera. Inicialmente hago una breve presentación de Geiker para que conozcáis un poquito al centro, a los que no lo conozcáis aún. Después introduzco el reciclaje químico y los distintos procesos que hay aplicados a diferentes tipos de residuos, explicando, por ejemplo, con ejemplos, los procesos, el equipamiento, las etapas y los problemas y las ventajas de este tipo de procesos. A continuación, hablo de la experiencia de Geiker, que indico distintos casos prácticos, distintos proyectos de investigación en los que hemos participado para que se vea un poquito cuál es el alcance, ¿no?, de estos procesos, desde dónde partimos y hasta dónde podemos llegar. Y finalmente presento el equipamiento que tenemos en Geiker más asociado con los procesos de reciclaje químico. Entonces, bueno, pues Geiker, como ha comentado Miquel, es un centro de investigación que tiene 36 años de experiencia. Y nuestra misión consiste en desarrollar y transferir tecnología a las empresas, al tejido empresarial. Estamos divididos en dos áreas principales de conocimiento, la de biotecnología y la de composites y polímeros funcionales sostenibles. Dentro de esta última, que está relacionada con los materiales plásticos principalmente, estaría el departamento de reciclado y economía circular, que es al que pertenecemos, tanto Rafa como yo. Y bueno, indicar que nuestra oferta tecnológica principal se basa en la ejecución de proyectos de investigación. También tenemos otro tipo de servicios tecnológicos avanzados que serían como una especie de proyectos de investigación de menor alcance, más pequeñitos. Y luego también nos encargamos en temas de laboratorio, certificación y demás. La manera que tenemos de financiarnos es un 50-50. 50% mediante financiación pública, ejecución de proyectos para la captación de la tecnología, que es donde aprendemos, y después el otro 50% mediante la ejecución de proyectos bajo contrato con empresas, que es donde transferimos a la industria lo que hemos podido aprender. Entonces, bueno, pues dicho esto, me gustaría hacer una pequeña introducción también de los ámbitos que tocamos respecto al reciclaje químico y que abarcan desde el desarrollo de los procesos, la optimización de las condiciones de operación de los distintos procesos, el análisis de los productos obtenidos, la evaluación de su calidad. Pasamos por el escalado de estos procesos, tenemos equipamiento para llevar a cabo el escalado, ya que nos ubicamos un poquito entre la universidad y la empresa, de manera que podemos transferir y llegar a demostrar en un entorno real y útil para la empresa las tecnologías. Entonces, para ello lo que hacemos es escalar los distintos procesos que desarrollamos. También participamos o desarrollamos trabajos orientados a la optimización de procesos industriales de reciclaje químico que ya están en operación
optimizando un poco las variables de operación, mejorando rendimientos de proceso, etc. Otra tipología de servicios que ofrecemos es el hecho de hacer evaluaciones técnico-económicas de distintos tipos de tecnologías de cara a una implantación en el corto plazo y a conocer un poquito las ventajas y las desventajas de las tecnologías y las necesidades de CAPEX, de OPEX y demás. Y ayudamos un poco a las empresas, les acompañamos en la toma de decisiones. Todo esto lo reforzamos también con el análisis de la sostenibilidad mediante ejecución de análisis de ciclo de vida. Y bueno, finalmente, como Geiker tiene mucha experiencia en el tema de los residuos, conocemos muy bien la composición, los distintos tipos de residuos que hay, pues aplicamos todo este conocimiento para identificar cuáles son los materiales objetivo, definir operaciones de pretratamiento antes de pasar a los procesos de reciclaje químico y participamos también desarrollando las etapas de posttratamiento que son necesarias una vez de que ya has hecho lo que es el reciclaje químico bruto y has obtenido unos productos más brutos, ¿no? Entonces participamos en toda la cadena de valor. Así que dicho esto, empezamos ya con lo que es la presentación. Inicialmente, bueno, pues lo que ya ha comentado Garbiñe, ¿no? El problema de los residuos plásticos es muy evidente, ya está en todas las mesas y bueno, se debe a la generación masiva y todo ello lo que hace es que genere un impacto ambiental brutal que tenemos que poco a poco ir reduciendo entre todos y para ello pues este tipo de procesos de reciclaje químico pues son parte de la solución. La gestión de los residuos plásticos, la jerarquía, ¿no?, de tratamiento o de gestión pasaría, inicialmente se prioriza la reducción de la generación de estos residuos, después tendríamos que reutilizar los residuos que se puedan reutilizar, a continuación pasaríamos al reciclaje y como último punto lo que se nos pide es eliminarlos, pero como última opción. Lo que no se puede eliminar, lo que no se puede reducir se reutiliza, lo que no se puede reutilizar se recicla y lo que no se puede reciclar se elimina. Y todo esto tiene que seguir un modelo de pirámide invertida, es decir, que la eliminación sea el porcentaje menor y que la reducción pues sea el porcentaje mayor. Si vamos a datos, miramos en Europa, en el año 2018 se produjeron más de 29 millones de toneladas de residuos plásticos. De estas, más del 40% fue valorizada energéticamente, un poco más del 30% reciclada y cerca del 25% se envió a vertedero. En el caso de España, lo que tenemos es que más de un 40% se sigue enviando a vertedero, cerca del 40% se recicla y cerca de un 20% se valoriza energéticamente. Entonces, bueno, pues como vemos, es necesario continuar desarrollando tecnologías y haciendo los deberes para intentar dar la vuelta a esta pirámide y convertirla en pirámide invertida. Lo que me gustaría indicar también serían un poco los motores de cambio que conocemos y están relacionados con el tema del reciclaje de los plásticos. El primero sería el primer motor de cambio serían los movimientos en la legislación, es decir, modificar los niveles de reciclaje exigidos desde Europa y ampliar estas demandas a más tipologías de residuos. Se está haciendo, se continúa haciendo, esto es una tendencia clara y bueno, pues continuar aprovechando este motor para desarrollar nuevos procesos y generar nuevos productos. El segundo sería el de los productos, el de la evolución de los mercados, el que haya demanda para los materiales reciclados y que presenten una viabilidad frente a otras opciones de tratamiento. Es decir, el precio del producto final vendrá marcado por el coste de tratamiento y si competimos con costes muy bajos, como pasa en España, el coste del vertido pues sigue estando bastante bajo, nos encontramos con los números que he indicado, que seguimos vertiendo una gran cantidad de residuos que deberíamos de intentar recuperar parcialmente o totalmente, si es posible, pues todo su contenido. Y finalmente el tercer motor sería la mejora tecnológica mediante el desarrollo de nuevos procesos que permitan obtener productos de valor y que los procesos pues sean rentables desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, pues todo ello, para apoyar todo ello, pues están todos los programas, planes, directivas y legislación asociada
a los residuos que vienen marcadas desde Europa, desde España y desde el País Vasco. Y lo que intentamos aquí con esto, lo que se intenta es desacoplar el crecimiento del consumo de materias primas y el crecimiento de la generación de residuos para reducir el consumo mediante la inclusión de nuevas materias primas que procedan de residuos. En el País Vasco, por poner un ejemplo, según datos publicados por IOBE, pues se siguen vertiendo más de 500.000 toneladas de residuos con alto contenido en material plástico. Y entonces seguimos ocupando extensos terrenos de vertederos. Por poner un ejemplo, el valor económico estimado para estos residuos plásticos estaba por encima de los 10 millones de euros. ¿Qué tipo de residuos pueden terminar aquí? Pues si nos fijamos en las imágenes, tenemos el primero, el de los envases, el segundo que procede de plantas de tratamiento mecánico-biológico y el tercero de instalaciones de reciclaje de papel. Estos tres harían referencia al contenedor amarillo, el contenedor verde o gris y el contenedor azul, que son residuos urbanos. Estos residuos terminan en las plantas de tratamiento de envases, de tratamiento mecánico-biológico y de papel. Lo que ocurre es que se recupera lo que se puede recuperar, pero hay fracciones de rechazo, como son las que yo aquí incluyo, que terminan siendo gestionadas de una manera que no sería la priorizada por las directivas europeas. Y luego tenemos otros ejemplos, como pueden ser residuos que proceden de la fragmentación de vehículos fuera de uso o del tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos. En el País Vasco tenemos instalaciones para el tratamiento de estos residuos en los que principalmente lo que se hace es recuperar el contenido metálico, generando fracciones enriquecidas en plásticos que, como las anteriores, al igual que las anteriores, estas están, como podéis ver, muy mezcladas, sucias, degradadas, coloreadas y por lo tanto no son aptas para los procesos convencionales que ya están implantados para el reciclado de los residuos. Bueno, para la píldora he traído un montón de muestras, entonces a lo largo de la exposición voy a ir enseñando, mostrando, no sé si se verán bien algunas sí, otras igual no tan bien, pero bueno, lo primero que tengo aquí es un residuo que procede de tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, vale, se ve a simple vista, pues a priori lo que se intuye es que tiene un contenido de plástico muy elevado. Sería como la fotografía que tenéis a la derecha abajo a la derecha de las transparencias. Cuando entras más en detalle en el residuo y lo caracterizas y ves su composición, pues vemos que sí, en efecto, tenemos la mayor proporción es de plásticos, en este caso de estirénicos, que son los que se utilizan en este tipo de aparatos. Pero también nos encontramos con otro tipo de plásticos, como pueden ser poliolefinas, poliamidas, POM, ¿qué más tenemos por aquí? Elastómeros, PVC con cloro, que pues esto suele ser un problema y suele ser algo a evitar, a restringir en las entradas de los procesos de reciclaje químico, espumas de poliuretano, y luego otro tipo de fracciones que no son plásticas, pero que también están, como pueden ser adhesivos, bueno, estos son plásticos pero están reforzados con fibras, son termoestables reforzados con fibras, vidrio, cables, metal, y luego pues madera y papel también. Entonces, bueno, con esto lo que quiero visibilizar es la complejidad de muchas de las corrientes de residuos y la necesidad de desarrollar tecnologías robustas que contemplen toda esta dificultad de cara a definir muy bien el proceso. Si avanzamos un poco en la presentación, como opciones de recuperación de los residuos plásticos, tenemos lo que sería la recuperación energética, que sería aprovechar el contenido energético de los plásticos mediante procesos de combustión. No vamos a hablar hoy de esto, entonces nos centramos en el tema del reciclaje del material. Dentro de los procesos de reciclado tenemos el proceso de reciclado mecánico o de reciclado químico. El proceso de reciclado mecánico consiste en reprocesar el plástico para obtener de nuevo un plástico. Normalmente son procesos físicos en los que se funde el material plástico y se vuelve a sacar en forma de pellets, de granza, que se denomina pues, un material reciclado con unas propiedades menores a las del material origen, pero que tiene
que tiene mucha aplicación, está muy extendida y se obtienen productos muy interesantes. Y luego, por otro lado, tenemos el reciclaje químico, que son procesos químicos en lo que se trata es recuperar compuestos de valor por medio de reacciones químicas, y estos compuestos de valor pueden ir desde los monómeros de partida, que son los compuestos utilizados para la síntesis de los plásticos, polímeros, a otro tipo de compuestos de valor que podrían ser, pues, por ejemplo, mezclas de hidrocarburos o mezclas de gases, como el gas de síntesis, mediante otro tipo de procesos más térmicos. Abajo veis un poco el diagrama en el que se incluye un poco la circularidad, cómo la idea del reciclaje químico es producir materias primas que se puedan introducir de nuevo en el ciclo de la producción de nuevos plásticos y otros productos de valor añadido, por supuesto. Y en cambio, pues el reciclaje mecánico se queda más en la producción de nuevos plásticos reciclados mecánicamente con unas propiedades ligeramente, o en algunos casos muy por debajo de los plásticos vírgenes. Entonces, bueno, como comentaba, el reciclaje mecánico consiste en... El corazón del reciclaje mecánico sería la extrusión, lo podéis ver en la imagen. En la extrusión se alimenta el residuo, se funde el material y por medio de la acción de un husillo pues se obtienen pues granza o distintos tipos de aplicaciones, bien sea tubería, films, de material reciclado. Este reciclado está implantado, pero tiene algunas limitaciones, como son las de incompatibilidad de distintos tipos de polímeros. No todos funden a la misma temperatura, entonces no todo puede ser extruible. Cuando tenemos plásticos de distinta coloración, el color que obtienes del plástico final reciclado mecánicamente presenta una coloración gris, verdosa, que no es muy atractiva de cara a mercado. También el propio proceso de reciclaje mecánico es un proceso a temperatura y puede degradar ligeramente los materiales, que ya de por sí vienen degradados. Entonces, en muchas ocasiones es necesario aditivarlos para mejorar sus propiedades, aumentando el coste del proceso y del producto. Y bueno, en muchos de los casos los productos de reciclado mecánico se utilizan como productos de bajo valor por las bajas propiedades que presentan. Entonces, bueno, por poneros algún ejemplo, pues aquí he traído, serían unas escamas de plástico ya separado. Estos son bienes de posconsumo de envases del tipo film principalmente, y ya está separado. Aunque lo hayamos separado, es una mezcla aparte de plásticos, bueno, pues nos encontramos celulosa, material laminado y demás. Cuando obtenemos un reciclado mecánico, pues obtenemos este tipo de materiales, ¿no? Aquí lo que tenemos es un material con una coloración verdosa, grisácea, e incluso como tenía muchas impurezas, le hemos hecho un corte para que enseñar un poco la sección, cómo aparecen restos de maderas, de laminados, y esto lo que hace es, pues, reducir las propiedades mecánicas de este material. Entonces, bueno, esto es un poco uno de los problemas que nos encontramos cuando trabajamos con residuos mezclados. Entonces, como complemento al reciclado mecánico, aparecen los procesos de reciclaje químico, que consisten en llevar a cabo una transformación química para obtener productos de valor añadido. Entonces, básicamente consiste en realizar la descomposición de los polímeros por acción del calor, del uso de agentes químicos o de catalizadores, y esto nos permitirá obtener, pues, diversa tipología de productos que, como he dicho antes, van desde los monómeros hasta otros productos como pueden ser aceites de pirólisis o gases de síntesis con diversas aplicaciones. Y es aquí cuando empiezan a coger mucha fuerza los conceptos del plastic to plastic, plastic to chemicals y plastic to fuels. Entonces, estos conceptos lo que promueven es producir plásticos a partir de plásticos, a partir de los monómeros, por ejemplo, que obtenemos. Por síntesis de estos monómeros podemos obtener el mismo material plástico con unas propiedades iguales a las de los materiales vírgenes,
o podemos obtener productos de unos compuestos químicos de valor añadido que sirven como precursores para la síntesis de diversos productos, o también podemos llegar a obtener combustibles que pueden ser sustitutos de los combustibles de origen fósil que actualmente producimos. Las ventajas que tiene el reciclaje químico, bueno, pues son las que he ido comentando, es un poco complementar el reciclaje mecánico, dar solución a mezclas de residuos que son más complejas, que están más sucias, degradadas, coloreadas. Los productos que se obtienen son de muy alto valor añadido, existen mercado, hay una demanda creciente para este tipo de productos y son procesos que se pueden escalar y operar en grandes instalaciones industriales. Los procesos de reciclaje químico que tenemos pues estarían en esta transparencia. Y entonces, arriba a la derecha tenemos los procesos que son más químicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son los procesos de despolimerización química o solvólisis para obtener monómeros, o los procesos de disolución selectiva, donde llevamos a cabo la disolución de uno de los polímeros y recuperamos el otro y luego recuperamos el polímero disuelto, o si son materiales, por ejemplo, laminados con film de aluminio, se puede recuperar el aluminio, o en vez de disolver el polímero podemos centrarnos en disolver los adhesivos que unen materiales multicapa. Entonces estos procesos serían como más químicos y luego el resto de los procesos serían más procesos termoquímicos, pero tienen un alto componente térmico. Entonces, si en los procesos iniciales de despolimerización y disolución selectiva enviamos residuos de composición más o menos homogénea, en estos procesos pues están muy orientados para tratar mezclas muy complejas. Y aquí lo que tenemos son los procesos de pirólisis, los procesos de gasificación y luego los procesos catalíticos, hidrogenaciones catalíticas y demás, que permiten obtener productos de muy alto valor añadido. Los procesos de pirólisis rinden aceites de pirólisis, gases, y siempre tenemos el char, el sólido carbonoso que se genera como subproducto de la reacción de pirólisis. Y en la gasificación lo que obtenemos principalmente son gases de síntesis, que tienen aplicaciones energéticas o para la síntesis de nuevos compuestos químicos. Y luego finalmente tendríamos la opción de utilizar los residuos plásticos en hornos altos y que actúen como agentes de reducción. Es decir, se sustituye parte del combustible base carbono utilizado por residuos plásticos y el CO que se genera forma parte de las reacciones y termina incluyéndose en el metal finalmente producido. Entonces, este tipo de opción de tratamiento también se considera dentro de las opciones de reciclaje químico. Hoy voy a hablar principalmente de los procesos de solvólisis y de los procesos de pirólisis y gasificación, que son los procesos que en algunos casos ya son realidad industrial y en otros casos pues presentan unos TRLs bastante elevados. Entrando un poco en la teoría de cada uno de los procesos, en los procesos de solvólisis lo que hacemos es obtener los monómeros de partida por rotura de las moléculas que conforman los plásticos y para ello atacamos el residuo con diversos agentes químicos, produciendo monómeros, que son compuestos de valor, que sirven para sintetizar de nuevo el mismo plástico u otros plásticos, incluso otros productos. En función del agente químico que utilizamos, en la solvólisis podemos clasificar los distintos procesos que hay. Cuando utilizamos agua, tenemos la hidrólisis, cuando utilizamos alcohol, tenemos la alcohólisis y cuando utilizamos la glicólisis, tenemos el glicol, tenemos la glicólisis. Estos procesos se aplican a polímeros de condensación, principalmente. Los polímeros de condensación son aquellos polímeros que cuando se polimerizan liberan a una pequeña molécula. Entonces estaríamos hablando del PET, poliuretano, poliamida. Mientras que los polímeros de adicción son aquellos que su polimerización se hace por la unión de los distintos polímeros y así va creciendo la cadena polimérica. El polietileno, polipropileno, poliestileno y demás. Entonces, como decía, pues la solvólisis se aplica a este tipo de residuos en los que despuntan el PET, que se utiliza mucho en el envase y en el sector textil,
en forma de fibras de poliéster, y el poliuretano, también que tiene diversas aplicaciones como aislante, para confort, etc. Dentro de los polímeros de condensación y por lo tanto los que son susceptibles de ser solvolizados, tenemos también la poliamida, que se emplea mucho en el sector textil en forma de nylon 6 o 6,6. También en otras aplicaciones que requieren propiedades técnicas, y el policarbonato. Entrando ya un poquito a dar algunas pinceladas de procesos de solvólisis, tenemos los procesos de hidrólisis aplicados a residuos de PET, en los que lo que promovemos es la formación del ácido tereftálico, que sería el monómero que se utiliza en la síntesis del PET. Los sintetizadores de PET es su materia prima, junto con el etilenglicol, que también es materia prima para la producción del PET. Entonces, bueno, en función del medio en el que trabajemos, tenemos la hidrólisis ácida, neutra o básica. La hidrólisis ácida se lleva a cabo en medio ácido, con temperaturas y presiones moderadas, pero bueno, tiene también algunas desventajas, que es el hecho de trabajar con ácidos y de generar algunos residuos durante el proceso global. La hidrólisis neutra, en principio, no genera estos residuos, pero opera a más temperatura y a presión. Entonces, esto encarece el propio proceso de reacción química, incluso el reactor y los materiales de construcción que se utilicen para él. Y luego tenemos el proceso de hidrólisis básica, en el que se produce la sal disódica del ácido tereftálico y el etilenglicol. Y bueno, también como hay que llevar a cabo operaciones de purificación, se producen ciertos residuos que hay que gestionar. Otro de los procesos aplicado a los residuos del PET dentro de los procesos de solvólisis sería el de metanólisis. En este caso, lo que hacemos es, por la reacción con metanol, producir el DMT, dimetiltereftalato, y el etilenglicol. Y normalmente las condiciones son las que se indican, de temperaturas altas, moderadas y a presión. Entonces, aquí lo que generamos son mezclas de DMT-etilenglicol que sirven para sintetizar de nuevo PET, ya que el DMT es un precursor para la síntesis del PET. Se podría considerar monómero o precursor químico. Lo mismo ocurre en el proceso de glicólisis. En este caso, hacemos reaccionar los residuos de PET con etilenglicol para producir el 2-bis-hidroxietiltereftalato, que es el BHET, y etilenglicol. En sí, el BHT sí que sería, por decirlo de alguna manera, como la parte de la cadena polimérica que se repite. La síntesis del PET parte del ácido tereftálico más el glicol, se genera el BHT y luego ya va aumentando, se continúa la polimerización. Este proceso, como los anteriores, se lleva a cabo a temperatura, presión, se puede trabajar a presión atmosférica y se opera con catalizadores. Y el BHT es un monómero precursor químico muy versátil, ya que tiene diversas aplicaciones, que van desde la síntesis de nuevo PET a resinas de poliéster insaturado o a poliuretanos. En este caso no utilizamos ácidos ni bases en los procesos de purificación y, por lo tanto, la gestión de los efluentes que se producen en las instalaciones pues es más sencilla. Bien, una vez terminado un poco de dar unas pinceladas a los procesos de solvólisis de PET, entramos con los procesos de solvólisis de residuos de poliuretano. Los residuos de poliuretano son bastante complejos, porque cada tipo de poliuretano tiene una formulación, es decir, tiene una mezcla de isocianato y poliol más otros agentes que se utilizan para catalizar, espumar y obtener el producto final de poliuretano. Y entonces en lo que consiste los procesos de solvólisis sería en intentar revertir la reacción para recuperar los polioles, que denominaríamos polioles verdes. Uno de los problemas de los poliuretanos suele ser que suelen estar mezclados, su baja densidad, luego afectan el transporte y suelen estar muy sucios, mezclados. Imaginaros los residuos que pueden venir de construcción o otro tipo de residuos de instalaciones de tratamiento por ejemplo, de frigoríficos, ¿no? El material aislante es poliuretano y también pues, hay que separarlo, siempre queda suciedad y bueno, complica un poquito los procesos. En cuanto a los procesos de solvólisis, bueno, pues tendríamos, por ejemplo, la glicólisis o la hidrólisis. Se llevan a cabo
a temperatura, condiciones de presión y tiempo y uso de catalizadores para producir los polioles. Como os he dicho, es bastante complejo este tipo de procesos, ya que cada poliuretano pues, tiene una formulación diferente y luego esto puede afectar en las reacciones químicas en manera que se producen reacciones secundarias, subproductos no deseados. En algunos casos se lleva a cabo la separación de fases en el propio producto de reacción, por ejemplo, de la glicólisis, concentrándose el poliol en una de las fases y sigue haciendo muy fácil la separación y su recuperación. Pero no siempre es así. En las espumas de poliuretano rígido, pues no ocurre esto. Bueno, esto es simplemente una reseña a la comparativa entre ambos procesos. Nosotros estamos estudiando muy a fondo el proceso de glicólisis. Y luego ya entraríamos a los procesos de solvólisis. Bueno, antes de pasar, no os he enseñado las muestras, que luego en la explicación de los proyectos os voy a ir enseñando, pero ahora saco algunas. En cuanto a residuos de PET, bueno, pues PET complejo, tenemos PET coloreado de origen marino, PET multicapa. Entonces, estos residuos requieren de unos procesos pues, más sofisticados. Pinos de PET, de instalaciones de reciclaje de PET en los que se generan tras su lavado. Y lo que hacemos es un proceso por el que recuperamos los monómeros químicos, para que le pongáis un poco, os imaginéis un poco cómo son productos sólidos, cristales, esto sería BHT, y los cristales es bastante puro, es muy puro, de alta pureza, y a partir de aquí lo que hacemos es sintetizar de nuevo el PET. Tenemos de nuevo nueva granza de PET con unas propiedades similares a las del PET virgen. Entonces lo podemos utilizar en inyección, en extrusión, fabricación de nuevos envases, de nuevos tejidos. Pero, por ejemplo, si no purificamos bien, lo que obtenemos es color en el PET. Y en algunas aplicaciones se nos permite y en otras no. El sector del envase es muy exigente y, por lo tanto, hay que poner mucho esfuerzo en este sentido. En el caso de los poliuretanos, tenemos residuos de poliuretano, espuma, y lo que obtenemos, no sé si lo veis, sería como una mezcla formada en este caso por dos fases, donde en la fase superior se concentra lo que sería el poliol, el cual utilizamos para sintetizar de nuevo espumas. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya estoy dando así como unas pinceladas de cómo favorecemos la circularidad, la introducción de nuevas materias primas de origen reciclado químico y la producción final de nuevos materiales reciclados. Entrando ahora en los procesos de pirólisis, indicar que la pirólisis es un proceso de degradación, descomposición térmica de los residuos plásticos en ausencia de oxígeno, en una atmósfera inerte. Se lleva a cabo a temperatura, en función del proceso y de tus objetivos, pues se determinan las temperaturas y del residuo se determinan las temperaturas de operación y se obtienen tres fracciones, la gaseosa, la líquida y la sólida. La fracción gaseosa se utiliza principalmente para las necesidades energéticas del proceso y los excedentes pues, se pueden utilizar para generar energía. Los líquidos son una mezcla compleja de muchos hidrocarburos y en función del material de partida tendrás hidrocarburos lineales, ramificados, o si aparece biomasa, pues empezarán a aparecer más oxigenados y demás. Este tipo de líquidos se pueden utilizar como combustible o también entrarían en el circuito de la refinería para que de manera que aprovechando la fracción nafta podamos destinarla a la parte de la petroquímica y producir finalmente olefinas circulares a partir de la nafta de pirólisis, de manera que las poliolefinas finales, el polietileno y el propileno, contengan parte de estas materias primas en su composición. Y luego tenemos el sólido de pirólisis, que es un sólido carbonoso de diversa naturaleza, donde aparte de lo que serían partículas carbonosas, se concentran pues, metales, cenizas,
que se generan durante el proceso. Lo interesante de la pirólisis es dar salida o tener todo bien atado pues, para los 3 productos. Y la pirólisis, al ser un proceso térmico, está orientada también para mezclas de plásticos. Por ejemplo, este residuo que he mostrado antes iría muy bien en un proceso de pirólisis, porque daría unos rendimientos a líquido muy altos y la calidad del líquido pues, sería muy adecuada. Para que veáis, cuando pirolizamos polipropileno virgen, obtenemos un aceite de pirólisis, bastante bonito. Cuando pirolizamos una fracción rechazo con alta composición de poliolefinas, de polietileno, polipropileno, tracción film, serían bolsas principalmente. Obtenemos también un aceite de pirólisis, un líquido bastante interesante para, por ejemplo, la refinería. Incluso cuando metemos fracciones de estirénicas, poliestireno, procedente del reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, mezclado, coloreado y demás, obtenemos también unos aceites interesantes. Este es el fuel oil, el diésel comercial. Y bueno, pues aquí tenemos un poco los líquidos que se obtienen. Vale, no los voy a poder enseñar muy bien, pero bueno. Vale. Si continuamos con la presentación, la pirólisis puede ser catalítica, es decir, podemos incluir catalizadores para aumentar la selectividad a unos productos, para aumentar la velocidad de reacción o para reducir la temperatura de trabajo. El hecho de trabajar con catalizadores, pues hay algunas tecnologías que lo hacen y otras no. Pues, ¿por qué no? Pues porque el aumento de la calidad que puedas obtener igual no está justificada con el aumento de coste que puede suponer introducir un catalizador que requiere de recuperarlo, regenerarlo, volver a utilizarlo y demás. Pero bueno, por indicaros, los catalizadores que se utilizan suelen ser del tipo zeolitas o catalizadores metálicos, óxidos de metales. Las estrategias catalíticas pueden ser introducir el catalizador en el propio medio de reacción o catalizar, hacer reacciones catalíticas de los vapores generados de los gases de pirólisis antes de la etapa de condensación. Hay distintas estrategias en función del proceso y de los requerimientos de tu producto final. Y bueno, como he dicho anteriormente, pues hay que buscar un poco salida para todos. Los gases y los líquidos están teniendo muy buena aceptación y entrada y hay bastante demanda. Y luego tenemos los sólidos en los que nosotros trabajamos también pues, para intentar dar una solución a este tipo de sólidos carbonosos con alto contenido en cenizas que no son los más adecuados para destinarlos a ninguna aplicación, por decirlo de alguna manera. O sea que hay que trabajarlos un poco, reducir el contenido de cenizas, mejorarlos para darles una salida bien como coques, como una especie de coque, o si no, pues otro tipo de aplicaciones como pueden ser negro de humo o incluso ya de más valor, como podrían ser carbonos activos. Bien, terminado el bloque de la pirólisis, entramos un poco con la gasificación. La gasificación consiste en llevar a cabo reacciones a alta temperatura en condiciones de oxidación parcial mediante un agente gasificante que puede ser aire, oxígeno, incluso vapor de agua. Y obtenemos mezclas de gases que se denominan gas de síntesis. Se opera a altas temperaturas y hay distintos tipos de sistemas de reacción. Entonces, el gas de síntesis, en función de sus propiedades, de su composición básicamente, pues se puede clasificar en gas rico, gas pobre y los intermedios que hay. Y aquí veis una composición típica de un gas de síntesis obtenida a partir de tratar mezclas de residuos plásticos complejas con aire. Entonces, bueno, la proporción de CO e hidrógeno es muy interesante y a partir de aquí lo que podemos es producir calor, producir electricidad o producir compuestos de mayor valor añadido como pueden ser el etanol, el metanol o incluso combustibles sintéticos como el Fischer-Tropsch. Y también hidrógeno, que ahora está también bastante en auge,
Lo que ocurre es que, como decía antes, aparte del proceso de gasificación y de, bueno, en este caso los pretratamientos ya serían mínimos, requeriríamos de una secuencia de etapas hasta llegar al hidrógeno para aumentar la proporción de hidrógeno y para separar el hidrógeno de la mezcla gaseosa. Como decíamos, bueno, pues en este tipo de procesos térmicos, pues los residuos muy mezclados, muy sucios, muy degradados, pues tienen cabida. Hay que tener control del cloro contenido por los problemas de corrosión que se pueda dar, incluso de las cenizas que puedan contener, ¿no? Por temas de fusibilidad de cenizas. Después todo esto afecta al interior de los sistemas de reacción. Otro de los procesos que había indicado antes era el de hidrogenación catalítica. En este caso lo que hacemos son reacciones de hidrogenación con hidrógeno y con catalizadores para producir hidrocarburos de mucho mayor valor añadido que los que se pueden obtener con, por ejemplo, la pirólisis. Bueno, asume la presencia de cloro, heteroátomos, cloro, nitrógeno, azufre, y ya que se eliminan durante el proceso, o se transforman, mejor dicho, y los rendimientos que se obtienen a líquidos de mucho más valor, pues son muy interesantes. Y luego el proceso de reducción en altos hornos, pues como indicaba antes, los residuos plásticos se introducen sustituyendo parcialmente al combustible que se emplea para calentar el horno y finalmente pues el CO2 que se genera interactúa, ¿no?, en la reacción como agente reductor para la producción de hierro y acero en este caso, ¿no? Entonces, pues es otro proceso muy interesante a tener en cuenta y que entra dentro de los procesos de reciclaje químico. Entonces, bueno, terminado un poco la introducción de los distintos procesos que hay, voy a hablar ahora, en esa transparencia que me parece muy importante, de los 3 factores más importantes que hay que tener controlados en todos los procesos en general y en todos los procesos de reciclaje químico en particular. Y después voy a poner ejemplos de de algunos de los procesos que he explicado anteriormente, viendo diagramas de flujo, equipamiento y demás. Entonces, el trinomio residuo-proceso-producto es vital y hay que tenerlo perfectamente atado. Puedes tener un proceso y el producto vendido, pero tener un residuo que su composición varía y por lo tanto afecta enormemente en el proceso y ya pues tienes que hacer mejoras o garantizarte el suministro. Puedes tener un residuo y el producto atado, pero el proceso que no esté del todo resuelto y que te dé problemas en operación, y muchos de esos procesos de reciclaje químico pues han intentado implantar y muchos han fracasado por esto. O puedes tener las 2 primeras atadas, pero no tener el producto, el mercado perfectamente definido y con los acuerdos necesarios para que sea rentable tu proceso. Entonces, por todo ello, pues los procesos de reciclaje químico hay que estudiarlos muy bien, hay que definirlos muy bien y hay que diseñarlos y escalarlos previamente a llegar a convertirlos en realidad industrial. En las imágenes veis distintos tipos de residuos, los que más o menos he ido explicando, donde hay residuos mezclados, de fragmentación de vehículos, de aparatos eléctricos y electrónicos, de laminados, de brick, por ejemplo. El brick se extrae la celulosa, pero luego hay una fracción polietileno-aluminio pues de muy difícil reciclabilidad. Entonces se envían a vertederos, ¿no? Tenemos residuos de composites, que son plásticos reforzados con fibras de vidrio, por poner un ejemplo, las palas de aerogenerador, que ya están llegando todas al final de su vida útil y hay que buscar soluciones viables para su tratamiento, que aunque el valor de la fibra de vidrio no es muy alto, pues es necesario dar solución. Y luego tenemos los residuos de composites reforzados con fibra de carbono, y en este caso pues la fibra de carbono sí que es valiosa y hay que intentar desarrollar procesos para operar en continuo y producir fibras de alta calidad e incluso luego hacer formatos continuos, que es como se introduce la fibra en la industria. Y luego tenemos pues residuos más mezclados, sucios, coloreados, degradados. Hablando de procesos y de productos, tenemos, y ahora ya voy a hablar los que me han parecido oportuno incluir,
y todos ellos presentan o realidad industrial o TRLs elevados. Entonces tenemos los temas de pirólisis de residuos de polietileno, polipropileno y poliestireno y mezclas. Con esto lo que conseguimos es obtener poliolefinas o poliestirenos circulares, concepto que antes hemos indicado de plastic to plastic. Y también podemos obtener aceites, gases y coques de pirólisis que puedan ser utilizados como combustibles o como productos químicos. Plastic to chemicals y plastic to fuel. Después tenemos los procesos de solvólisis catalíticas de residuos de PET, de poliuretano y de poliamida. Y en estos lo que obtenemos son los monómeros del PET, el ácido tereftálico, el BHT, los polioles verdes que proceden del poliuretano, la caprolactama, que es el monómero de la poliamida, y a partir de ellos podemos sintetizar PET de reciclado químico, poliamida de reciclado químico o nuevas espumas de poliuretano. Pero también podemos sintetizar, por ejemplo, resinas de poliéster insaturado y a partir de las granzas de PET y de poliamida podemos pasar a fibras y tejidos textiles. En cuanto a los procesos de gasificación de CSR y otras mezclas, pues aquí lo que tenemos son syngases y del syngas, como he dicho antes, podemos llegar incluso a obtener hidrógeno. Los procesos estos, y bueno, incluso yo diría que todos, pues bueno, el componente del CAPEX es bastante elevado, incluso el OPEX. Entonces, bueno, por eso hay que tenerlo todo muy bien atado para conseguir un modelo de negocio adecuado y con una capacidad de tratamiento de las plantas suficiente para que se permita esto. Otros procesos de laminación o disolución selectiva de mezclas, por ejemplo, plástico-aluminio o plástico-plástico, para obtener multicapas PET de film, PET polietileno, el PET y el polietileno por un lado, o de brick polietileno-aluminio, el polietileno y el brick y el aluminio por otro lado. Y luego también me parece muy importante incluir aquí los temas de pirólisis y solvólisis de composites de fibra de carbono y de vidrio para obtener fibras de carbono y de vidrio y otros compuestos que se puedan producir de la pirólisis o de la solvólisis y que también pueden ser fuentes de productos químicos. Otro de los procesos que me parece interesante incluir ha sido el de tratamiento hidrotermal de mezclas con alto contenido de fracciones orgánicas. Mediante estos procesos serían procesos térmicos a presión donde el efecto se trabajan residuos orgánicos con alto contenido de agua. Entonces el agua interactúa en la reacción y los productos que se obtienen son un hidrochar, que sería como un carbón, que hay que mejorar, ¿no?, para después destinarlo a valorización energética o a otro tipo de aplicaciones. Y luego también se genera bastante efluente acuoso que hay que tener en cuenta para su gestión o reutilización. Entonces, esta transparencia me parece muy importante a tener en cuenta lo que sería todo el trinomio. Y bueno, aquí están indicados algunos de los procesos más punteros que hoy en día pues, se está demandando la realidad industrial de ellos. Entrando ya en algunos ejemplos específicos, pues aquí tenemos, por ejemplo, la hidrólisis de residuos de PET. Con el PET hacemos una hidrólisis básica en este caso. Todo esto que voy a explicar son procesos y desarrollos que hemos hecho nosotros, diseños y diagramas que hacemos nosotros y en base a toda esa experiencia son estas explicaciones. Entonces, mediante la reacción del PET con la sosa, lo que obtenemos es la sal disódica del ácido tereftálico y el etilenglicol, la cual después hay que purificar para obtener el ácido tereftálico y para ello lo hacemos con un ácido. Entonces, lo que me parece interesante mostrar aquí es la necesidad del pretratamiento de PET para alimentar correctamente en composición y en textura los residuos a los reactores y luego la etapa de purificación que es necesaria en la que generamos en este caso también subproductos, que hay que gestionarlos o intentar recuperarlos, ¿no? Tenemos etilenglicol por el medio y lo ideal sería recuperarlo y volver a utilizarlo
o venderlo, en este caso como producto también. Aquí veis un poco, son unos dibujitos con maquinaria que podríamos necesitar, ¿no? Pues trituradoras para reducir el tamaño de partícula, detectores para separar elementos que sean no deseados, almacenamiento en formato adecuado para reacción, alimentadores a los reactores, reactores químicos, sistemas de filtración para eliminar no reaccionados y tanques de purificación, filtraciones, prensas para obtener los productos, en este caso el ácido tereftálico, de alto valor añadido que ya sirven para, en este caso, para la síntesis de nuevo PET. Otro proceso y otro diagrama de flujo sería para el de pirólisis. En este caso está orientado al tratamiento de residuos no recuperables mecánicamente, como pueden ser residuos agrícolas, esto es residuo de aparato eléctrico y electrónico que está mezclado, el agrícola presenta muchas tierras, lo ideal sería eliminarlas, lavarlos un poco, concentrar, por ejemplo, de aquí en las fracciones de polietileno o poliestireno, para eso haríamos operaciones de pretratamiento, por ejemplo, de flotado hundido, donde recuperamos en una de las fracciones el material más interesante, o polietilenos, como puede ser el reticulado, que contienen PVC y en el que nos interesa reducir el contenido del PVC antes de meterlo en el reactor. Como veis, la secuencia, bueno, pues tenemos el pretratamiento, el secado, la entrada. En este caso, diseñamos en su día una entrada de material fundido a los reactores del tipo mezcla perfecta y luego tenemos todo el circuito para la recuperación del líquido y luego para la recuperación del gas, lavado y aprovechamiento del contenido energético. En vez de aprovechar el líquido, en este caso, en el anterior, mediante su valorización energética y generación de energía, podríamos destilarlos y obtener distintas fracciones de gasóleo, nafta, queroseno, pesado. Y bueno, aquí dejo de compartir porque voy a compartir un vídeo de esta instalación, de una simulación 3D que tengo aquí. Vale, creo que se está compartiendo bien. Vale. Ya va, ¿eh? Es una planta industrial para el tratamiento por pirólisis de residuos plásticos no recuperables mecánicamente. Entonces veis la zona de pretratamiento, reducción de tamaño. Aquí tenemos dos líneas antes de la entrada del reactor para hacer flotado hundido, concentración de materiales o lavado. Recuperamos estos materiales y los metemos en un horno de secado, el cual es alimentado mediante la carbonilla de pirólisis. Este material entra en una especie de extrusora que alimenta el material fundido en los reactores químicos. En este caso tenemos dos. Recuperamos los líquidos de pirólisis y los gases. Entonces tenemos las dos zonas, la de generación de energía para los líquidos y atrás la de cogeneración del gas de pirólisis, aparte de aprovechar para las necesidades energéticas del propio proceso. Entonces, bueno, quería poner el vídeo porque es una forma visual de ver más o menos una instalación, pues qué partes podría necesitar. En principio no tiene por qué requerir de todas. Tenemos la zona de reacción, esta es la que se está viendo, la zona de aprovechamiento de líquidos, de gases y luego la zona de pretratamiento. Vale. Entonces dejo de compartir, vuelvo a la presentación. Vale, continuando, aquí tenemos una instalación para el reciclaje químico de residuos de composites reforzados con fibra de carbono, también de vidrio, pero bueno, está todo diseñado y orientado para la fibra de carbono. Y esto sería por pirólisis, de manera que introducimos el material en un horno de pirólisis
que opera en continuo y recuperamos la fibra de carbono, la cual después de un pequeño post-tratamiento la podemos volver a utilizar. Vale, en este caso también tengo algunas muestras para que os hagáis una idea. Tenemos residuos de composites de fibra de carbono, que debido a sus propiedades pues es muy complicado reciclarlos. Estos serían residuos de preimpregnados de producción de fibra de carbono, que incluso presentan láminas de otros materiales. Podemos recuperar las fibras mediante los procesos de pirólisis. ¿Vale? En este caso son unas fibras largas que hicimos porque la aplicación final nos la requería. Es como pelo en este caso. Otras veces obtenemos fibras más cortitas. Y luego aquí he traído alguna aplicación, pues bueno, una carcasa, en este caso es de un coche pequeño, ¿no? Teledirigido, pero bueno, pues está fabricada con fibra de carbono reciclada y es muy ligera y bueno, es una manera de dar visibilidad a los productos. Continuando con la presentación, empiezo con unos ejemplos de proyectos, ¿no?, que hemos realizado en este ámbito. Bueno, pues tenemos el proyecto Requiplas, que lo realizamos en colaboración con Petronor, en el cual trabajamos distintas tipologías de residuos que en la actualidad no se recuperan y los sometimos a procesos de pirólisis. Llevamos a cabo pretratamientos y realizamos la comparativa que podéis ver en la gráfica, en este caso de los rendimientos a líquidos, el aumento que conseguíamos con el pretratamiento. Analizábamos los aceites y finalmente llevamos a cabo unos pilotajes en refinería de manera que definimos que los aceites que habíamos generado cumplían con las exigencias de la refinería. El cloro estaba muy controlado, aunque era mejorable, ¿no?, en otro tipo de elementos. Lo que ocurre es que es muy difícil llegar a reducir el contenido a cero de todos, ya que, como habéis visto, las mezclas son tan complejas que los elementos contenidos en los residuos iniciales terminan en los líquidos de pirólisis, también en el sólido, pero también en los líquidos. Otro ejemplo, bueno, pues una noticia, ¿no?, de nuestra refinería, la que está en el País Vasco. Entonces, bueno, tienen un proyecto para hacer una planta de pirólisis a alta temperatura para generar gas y sustituir parte del gas que es de origen fósil por el gas que se genere de la pirólisis, y se tratarán pues residuos de procedencia urbana. Otro ejemplo de proyecto que hemos desarrollado ha sido el Life Ecotex, que consistía en hacer reciclaje químico por glicólisis de residuos textiles para obtener de nuevo textiles. Entonces, a partir de residuos textiles obteníamos el BHT. Este fue un proyecto en el que produjimos más de 300 kilos de monómero. Es una manera de escalar los procesos, de demostrarlos, de conocer cuáles son los requerimientos y las necesidades de cara a su industrialización. El BHT, como veis en la imagen, incluso se ve en los cristales, era de alta pureza. Se generaron los pellets a partir del BHT de PET y terminamos fabricando fibra corta en Ecorrec, una empresa aquí del País Vasco, que utilizamos para hacer fieltros de distintos espesores. Unos fueron más gordos para paneles aislantes, pero el producto estrella terminó siendo volver a introducir en el sector del calzado mediante plantillas de la marca Callahan y Gorilla. Entonces fueron plantillas que hicimos y nada, muy bien, muy interesante, y continuamos en esta línea. Como veis, pues tenemos instalaciones para poder hacer estos procesos. El siguiente proyecto sería el proyecto Neoplas. Es un proyecto del Cartec de aquí de la comunidad que lideramos nosotros, Gaiker. Entonces, con la idea de agrupar todos los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología que estamos trabajando en reciclaje químico, pues porque la unión hace la fuerza, pues se nos ocurrió presentar este proyecto y agrupar a todos. Entonces estamos las universidades, Polimat y Tecnalia, y trabajamos en distintos procesos para dar solución a distintos residuos y para obtener distintos productos. Y aquí lo que estamos es desarrollando un poco la innovación.
los TRLs son algo más bajos, pero vamos a innovar, vamos a desarrollar nuevos catalizadores, mejorar los procesos de purificación, desarrollar nuevos procesos como puede ser el electroquímico, diseñar nuevos reactores químicos como puede ser el spouted bed. Entonces estamos en todo esto y trabajamos distintos tipos de residuos, obtenemos, como veis abajo, unos monómeros que están coloreados, los purificamos, lo podéis ver en la imagen, o obtenemos unos polioles, los purificamos y obtenemos de nuevo espumas o PET. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que estamos trabajando en este proyecto. Otro ejemplo, sería en los proyectos Horus y Refibrio que hemos desarrollado junto con la empresa Insertec, que está aquí en Basauri, y en los que lo que hemos hecho ha sido diseñar y construir un horno que opere en continuo para trabajar con residuos de composites de fibra de vidrio y carbono. Un reto tecnológico brutal, pero lo hemos conseguido y hemos obtenido las fibras, las hemos analizado, incluso como en Gaiker somos expertos en tema de materiales plásticos y de obtener nuevos prototipos, hemos hecho unos nuevos prototipos a los cuales les hemos medido las propiedades mecánicas y es una manera de demostrar al mercado pues, la viabilidad de estas tecnologías y de estos materiales. Y la innovación principal es la operación en continuo, clave. Otro proyecto, este sería en los procesos de disolución selectiva o de laminación. Bueno, por los residuos de brick, junto con la empresa Bosland, que está en Munguía, hemos desarrollado un proceso para recuperar de los residuos del brick escamas de aluminio y escamas de polietileno de baja densidad. Y finalmente hemos transformado esto en productos de mercado. Granzas de polietileno de baja densidad, tabletas de aleación metálica, que son, bueno, son los productos que comercializa Bosland. Entonces, aquí tenemos una tableta normal, convencional, y esto es una tableta con el aluminio obtenido mediante estos procesos. Y esto también presentaba, como todos los proyectos de reciclaje químico, unos retos tecnológicos muy altos, porque la calidad exigida para estos aluminios es muy elevada, más del 98% de aluminio en su composición. Y nos costó, pero lo desarrollamos, lo conseguimos, y aquí tenéis un poco los resultados. Como comentaba antes, también hacemos proyectos donde construimos, diseñamos plantas piloto y en este caso pues construimos una de pirólisis. Y bueno, aquí tenéis algunas imágenes, los aceites que obteníamos. Esto se aplicó en motores de barco, se orientó a motores de barco y se evaluó la aptitud de los aceites de pirólisis para ser combustionados en motores de barco. Otro ejemplo de proyecto sería el Foam to Foam, que es un proyecto de solvólisis de residuos de poliuretano, en el que distintas tipologías de residuos son tratadas por solvólisis, donde se generan una mezcla de compuestos, después se purifica y se recupera los polioles y se sintetizan de nuevo espumas. Entonces, bueno, todo esto tiene un desarrollo tecnológico brutal. La tipología de poliuretano afecta muchísimo en el proceso y este sería un ejemplo pues, de trabajo con poliuretanos. Finalmente, antes de entrar a hablar de las instalaciones que tenemos en Gaiker, me gustaría poner algunos ejemplos de productos de valor añadido en los que participamos y promovemos, ¿no? Pues para que el mercado o para que la viabilidad de estos procesos pues llegue, ¿no? Por ejemplo, con Antex, que es una empresa textil, lo que hacemos son procesos de reciclaje químico para obtener monómeros, sintetizar polímero y terminar en hilo, que ellos pues, son hiladores, tejedores y obtienen pues esos nuevos tejidos para nuevas prendas, camisetas, forros polares, bueno, un poco de todo, zapatillas. Con Ternua, nosotros no hemos trabajado para hacer esto en concreto, pero estamos trabajando en otros procesos de reciclaje químico. Este consiste, por ejemplo, esta gorra está hecha con poliamida de reciclaje químico. ¿Vale? Sería un ejemplo. Esto sería una granza de poliamida de reciclaje químico. La caprolactama, pues se me ha olvidado.
pero bueno, sería un monómero blanco, bastante higroscópico, por cierto. Después me gustaría también presentar un par de iniciativas, como serían la de Popsicales, que es, hacen carcasas de iPhone a partir de materiales procedentes de reciclaje químico, y lo mismo la empresa C2C, que hace gafas de sol a partir de granjas de poliamida procedentes de reciclaje químico. ¿Vale? En principio, estas granjas proceden del tratamiento de residuos de origen marino, pero principalmente de residuos que se generan sí o sí, como son las redes de pesca. ¿Vale? Porque, bueno, el sector marino o los residuos en el ámbito marino, pues bueno, hay que mirarlo muy bien, si merece la pena recogerlos, lo que te va a suponer o no, pero bueno, siempre hay una serie de residuos de origen marino que se generan, como pueden ser las redes de pesca, y a los que se les puede dar una vía de tratamiento en esta línea. Bueno, antes de pasar con las instalaciones de Geiker, un pequeño resumen, ¿no? O sea, el reciclaje químico está llegando, se está demandando, antes o después, y en el corto plazo va a haber instalaciones industriales construidas en esta línea. Nosotros estamos en la cadena de valor, participamos en este tipo de proyectos, como os he dicho, desde fases muy tempranas a fases de implementación industrial, en diseños de ingeniería, optimización de los procesos industriales y bueno, unos de los factores que determinan la viabilidad pues es las separaciones, pretratamientos requeridos para los procesos iniciales, el valor de los productos finales, por eso los ejemplos que ponía ahora, y luego el tema del CAPEX y del OPEX. Al final no dejan de ser instalaciones industriales, tienes que tener una capacidad de tratamiento mínima a partir de la cual empiezas a tener un modelo de negocio aceptable. Y bueno, estamos hablando de CAPEX elevados y en algunos casos los OPEX pues, pueden llegar a ser también bastante elevados. Y luego la disponibilidad de los residuos de manera que tú te garantices la alimentación a tus reactores químicos en composición homogénea y en formato homogéneo. Y en cuanto a las innovaciones, pues las que he ido comentando. Mejorar las separaciones, mejorar los procesos, aumentar los rendimientos de los procesos con catalizadores, reducir las temperaturas de operación con catalizadores, aumentar la eficacia del calentamiento con sistemas de calentamiento del tipo microondas, por ejemplo, favorecer la reducción de los riesgos de mercado, y bueno, en definitiva, pues todo tipo de políticas que puedan fomentar la llegada en el corto o medio plazo de este tipo de instalaciones a Europa o en el mundo en general, ya que son parte de la solución para el problema de los residuos plásticos, del mix de tecnologías que es necesario. Y bueno, pues ya finalmente, antes de proceder a las preguntas, espero que no os haya resultado muy pesada la presentación, ya que no me he callado. Y os quiero mostrar algunas de nuestras instalaciones. En esta primera transparencia he incluido algunos de los equipos que disponemos en Geiker para llevar a cabo procesos de pretratamiento. Y son instalaciones, algunas de ellas, que tienen una escala interesante. Nosotros trabajamos desde pequeña cantidad de muestra hasta 1 tonelada, que es algo que nos exigen muchos clientes para validar y verificar y establecer condiciones de pretratamiento, de separación o de operación en reactores y demás. Entonces tenemos una planta de separación, identificación automática por espectroscopía infrarroja, una planta que esto lo que hace es separar metales, o sea, separar materiales, plantas de flotado hundido, donde flotamos hundidos y concentramos material, planta de separación por aire, de separación densimétrica en vía seca, planta de separación metales magnéticos y no magnéticos, con Foucault y con imanes, y luego distintos tipos de equipamientos de identificación, como pueden ser el Raman, los rayos X, la espectroscopía por chispa, la espectroscopía de láser inducido por plasma o la visión hiperespectral, que todo ello son innovaciones que nos permiten identificar y separar mejor los materiales, poniendo el foco en los plásticos o incluso en aditivos que puedan contener que nos molestan o no nos interesan.
En cuanto a sistemas de reacción, disponemos de reactores pequeños de vidrio, de 250, 500, 1 y 2 litros, pero luego tenemos también plantas de reacción a presión y temperatura entre medio y 2 litros, como son la imagen central. Tenemos también una planta que puede operar en condiciones supercríticas y reactores con otro tipo de contactos, como es el lecho fluidizado. En cuanto a plantas piloto, a la izquierda ves una planta de reacción química de 50 litros, que operamos y que utilizamos en el proyecto Life Ecotex. Hemos complementado nuestras plantas piloto con una nueva planta de reacción química 140 litros de reacción y con las purificaciones y posttratamientos necesarios, y estamos esperando pues, una nueva planta de reacción de 10 litros para hacer reacciones, bueno, otro tipo de reacciones, incluso las del SSP, para aumentar la viscosidad de ciertas granzas de PET, o incluso hacer escalados un poco, bueno, operaciones, por decirlo de alguna manera, más limpias. También tenemos una nueva planta de pirólisis con alimentación en continuo, que podemos generar lotes interesantes para validación por las refinerías. Y bueno, aquí también tenéis un poco los montajes de laboratorio. Así que muchísimas gracias por asistir y básicamente esta ha sido la presentación que queríamos dar desde Geiker en esta píldora. Pues es que ricasco, Asier. ¿Verdad? Muchas gracias. Dentro de la complejidad del tema, la verdad es que ha sido bastante ameno. Yo creo que hoy nos han convalidado algunos créditos universitarios, ¿no? Podemos decirlo. No, pero la verdad es que ha sido muy, muy interesante y bueno, bueno, además de la parte, ¿no? más técnica, también has puesto de relieve algunos aspectos necesarios para que estas tecnologías sean una realidad dentro del nivel en el que están ahora. Y no sé si... Bueno, Garbiñe, no sé si quieres apuntar tú algo también. Sí, yo me uno un poco a tus comentarios, ¿no? Sí que ha sido extensa, pero Asier lo ha hecho de forma bastante amena y conocimientos hemos adquirido en el durante de la sesión. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, la diapositiva que has puesto en el que resumías un poco los 3 grandes bloques que son totalmente necesarios y cualquier persona tiene que de alguna forma identificar bien el de residuo, proceso, producto, un ejercicio que igual parece lo más simple y demás, pero que los tenemos que tener siempre en mente, porque si no la cadena no se une, ¿no? De alguna forma algún eslabón se pierde en el destino. Entonces, ese esquema que de alguna forma que lo interioricemos para cualquier identificación de cadena potencial me ha parecido muy interesante. Y la parte, ¿no? También eso de los requisitos previos. Al final hay una problemática en cuanto a la calidad y la homogeneidad del residuo. Y luego muy interesante el tema que sé que has planteado también es de hacer viables escalas menores de plantas, que puede ser un tema muy interesante de cara, ¿no? a facilitar ese reciclado más descentralizado y que facilite con volúmenes más pequeños habilitar ahí cadenas de valor en otras escalas, ¿no? Sí, un tema muy interesante. Al final tenemos que ser muy creativos en este área, ¿no? Porque de alguna forma tenemos que ir a diferentes escalas, diferentes procedencias, dónde está la materia prima, llegar a eficiencias de logística y de proceso. Cierto, así es. Y en ello estamos. Y bueno, yo creo que estamos obteniendo muy buenos resultados y tenemos un montón de clientes, ¿no? Que nos demandan soluciones, nos demandan escalado, nos demandan validar producto, nos demandan conocer muy bien las tecnologías, saber qué es lo que pasa, controlar el progreso de la reacción, intentar optimizar y reducir tiempos, temperaturas, y nos demandan todo, participar en los diseños. Entonces, en esa línea nos estamos equipando, bueno, estábamos ya equipados, nos continuamos equipando y bueno, luego
a mí me encanta este tema, entonces lo mío es por vocación. Entonces, pues estoy muy contento desarrollando estos proyectos y es bastante satisfactorio, la verdad. Y ver poquito a poco realidades, incluso industriales, que a veces crees que no vas a llegar, ¿no? Estás investigando y es como, pero esto siempre hay un pero, siempre le cuesta. Si no es el producto, es el proceso, y si no, ya es el residuo. Pues bueno, ya estamos después de 15 años de trabajo obteniendo muy buenos resultados y viendo realidades industriales y optimizando procesos. O sea, ir allí y optimizarles un proceso, reducirles los tiempos de operación a la mitad a grandes multinacionales y verlo y de ahí salen nuevas líneas de operación, aumentan la producción, se le dan soluciones a unos residuos que se estaban enviando a vertido. Hay unos vertederos gigantes en Europa y en España. Es una pasada en Madrid, Barcelona, bueno, en todo, ¿no? En todas las ciudades, pero son como ciudades. Y bueno, entre todos yo creo que tenemos que dar nuestro granito de arena y conseguirlo. Vamos a ver, de momento nadie ha planteado dudas, la verdad es que han sido muchos temas, pero bueno, la verdad es que bueno, tenemos vuestros datos de contacto también, si en el caso de que pueda surgir alguna duda posterior, nosotros nos comprometemos a trasladárosla. También va a estar eso disponible en YouTube la jornada de hoy, por si pueden surgir otros temas, otras cuestiones más adelante. Y bueno, de tiempo también vamos justos, digamos. Pero bueno, yo creo que podemos dar por finalizado, si os parece bien, la píldora de hoy, la última píldora, que bueno, esperamos que el año que viene podamos organizar pues otra serie de píldoras también centradas en las tecnologías ambientales y los conocimientos específicos de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología en este ámbito. Comentaros que, bueno, vamos a organizar el próximo 1 de diciembre una jornada que da, digamos, continuidad a estas 4 píldoras que hemos organizado, que es el primer foro de innovación y transferencia tecnológica ambiental, Basque Green Tech, que celebraremos en el BEC de Baracaldo, como he dicho, el 1 de diciembre, en el que presentaremos también proyectos, tanto ASITEC como el CARTEC, bueno, orientados a dar respuesta a retos ambientales. Y también vamos a habilitar un espacio de networking, un B2B, entre empresas y centros tecnológicos. La idea es un poco también continuar con esta labor de facilitar el contacto entre empresas y centros y, bueno, habilitar un espacio pues, en el que podáis organizar, en el que podáis reuniros, pues, por ejemplo, pues, con Asier o con Rafa, pues para poder tratar con más detalle algunos de los temas, ¿no? que se han abordado hoy. Y eso, os animamos también a los que estáis hoy participando que podáis inscribiros en esta jornada, que creemos que será también interesante. Y bueno, que esperemos eso, que nos receten para el año que viene también estas píldoras y continuaremos desde Aclima apoyando esa labor de apoyo a la transferencia de conocimiento desde los centros a las empresas de nuestro sector. Muy bien. Me quedo con ganas de preguntas, pero ya vendrán. Ya vendrán, eso es. Gracias también a Clima por contar con todos nosotros, con todos los centros y demás. Ha sido un placer poder compartir, ¿no? Al final, agentes intermediarios son un punto clave para hacer esos nexos y esos contactos para, de verdad, luego hacer proyectos en colaboración, ¿no? Del que, en verdad, salen los procesos y productos nuevos.
Muy bien. Muy bien. Vale. Bueno, comentar eso, sin más, que me ha comentado eso, que está en el chat, tenéis el acceso a la jornada, a la web de registro de la jornada. Si aquellos que estéis interesados podéis acceder al enlace en el chat. Gracias a Clima por darnos la oportunidad de mostrar nuestras capacidades, y todos estáis invitados a venir aquí a Gaiker y os enseñamos in situ las cosas que estamos haciendo y todas esas muestras que ha mostrado Asier, pues para verlas, tocarlas y conocer las plantas piloto. Y bueno, y seguro que de ese networking que haremos el día 1 y de las conversaciones que seguirán, pues somos capaces de construir proyectos juntos, pues para mejorar la competitividad de nuestro país, ¿no? Pues ondo. Muy bien, gracias a todos. Eskerrik asko. Agur. Venga, agur. 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 Agur.